Hoy nos enfrentamos a un reto enorme. Vamos a reaccionar y analizar al mismísimo rey del pop. Este no, el otro. Vale, ahora sí. Os confieso que me da un poco de vértigo analizar a Michael Jackson, porque ¿qué podemos decir de él que no se sepa ya? Es un artista que revolucionó por completo la industria de la música, de los videoclips, y es que nos regaló magia pura con esos movimientos, el característico moonwalk. Y no es solo que creara Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, o que rompiera todos los récords posibles de premios, sino que a nivel humano es el artista que más causas benéficas apoyó, y eso a mí me parece súper admirable. Hace poco fui al cine a ver su película biográfica y me di cuenta de que por mucho que lo escuchemos, yo creo que siempre hay nuevas capas que se pueden descubrir de su técnica, de su talento. Así que hoy quería sentarme aquí con vosotros y que aprendamos un poco más qué hay detrás de este genio, qué es lo que realmente lo convirtió en el rey del pop. Vamos a verlo. En esos agudos, con una afinación perfecta, un brillo en la voz, una voz súper resonante. Es que es súper preciso para ser un niño de 11 años. Para entender qué hacía Michael de adulto, hay que entender de dónde venía. Y él venía de una presión brutal. Su padre, Joe Jackson, le impuso una disciplina extrema desde pequeño, tanto a él como a sus hermanos. Eran ensayos diarios, una exigencia constante. Pero si vemos cómo fueron esos comienzos de Michael Jackson, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Es que él ya desde pequeño tenía el ritmo metido en el cuerpo. De hecho, llegaban a decirle que se estuviera quieto durante las grabaciones de la voz porque cualquier sonido que se escuchara se podía colar a través del micrófono. You're moving too much. All right, here we go. Pero es que él procesaba la música de esa manera. Para él el movimiento no era una simple distracción. Él ya desde pequeño sintió que su cuerpo era su instrumento. Y claro, de adulto cuando empezó a componer, mirad qué manera tan peculiar tenía de hacerlo. O sea, está creando la batería, el bajo, todo con su voz. Y luego la melodía vocal sobre esa base que él ya había creado, que no le hacía falta nada más que él mismo. Fijaos cómo su voz es percusión pura. Que para mí este es el hombre banda, porque su fraseo además encaja perfectamente con toda la instrumental, con toda la música. Fíjate cómo repite la misma frase una y otra vez, ¿vale? Eso es lo que hace que las canciones de Michael Jackson no se te vayan de la cabeza nunca. Si hay algo que caracteriza totalmente la música de Michael Jackson es el ostinato, porque va cogiendo un mismo fragmento y lo va repitiendo a lo largo de toda la canción. Que fíjate como en Billie Jean el bajo es un loop, ¿vale? Va todo el tiempo repitiéndose. Y es que esas repeticiones no están hechas al tuntún, sino que estaba perfectamente todo pensado para crear un hit. I just feel there's so much more. I don't think I've ever done a project where I was totally happy with it. Fijaos que Michael Jackson empezó bajo la presión brutal de su padre y al crecer podría haber dicho no quiero saber nada de todo esto o haberse relajado más, pero no, llegó hasta tal punto su perfeccionismo que decenas de canciones que ya habían creado, que ya habían terminado, las descartaron.
¿vale? O sea, en el álbum de Thriller no están todas las canciones que compusieron. Self all the time, and is that the hardest part? I think the next one is always the toughest one, because people expect more and more. Para Michael, que una canción fuera buena no era suficiente, para él tenía que ser perfecta. De hecho, llevaba siempre con él un cuaderno para anotar ideas en cuanto le venían a la cabeza. Además, él mismo lo explicó en una frase que me parece alucinante: si no grabas la idea rápido, Dios se la da a Prince. Me muero. Y esa obsesión, por supuesto, también le llevó a buscar al mejor maestro vocal que encontró, a Seth Riggs, el maestro de las grandes estrellas como Madonna, Stevie Wonder, Barbara Streisand, entre otros. Seth Riggs es el creador del método Speech Level Singing, que significa cantar a nivel del habla, y es una técnica vocal cuyo objetivo principal es lograr que cantar sea tan cómodo como hablar. When did you start coaching him? 32 years ago. 32 years ago. Durante 32 años estuvo entrenando a Michael. And I'd be in there vocalizing Michael, the piano, and the chimpanzee would hit Michael in the shoulder, and so our lessons were always punctuated by animals moving in, moving out. Estaban ahí dando la clase de canto y entrando y saliendo animales. If they have as good a voice as Michael and can accomplish 3.5 octaves, actually 3 octaves in a minor sixth, they used to vocalize it. O sea que Michael Jackson tenía un rango vocal bastante extenso, de 3 octavas y media. And I used to vocalize him on tour 3 times a day, 12 to 1, 4 to 4:30, and 8:15 to 8:30 before he went on. 3 veces al día entrenaba con su profesor de canto, hasta donde llegaba el perfeccionismo de Michael. Esto nos deja una gran enseñanza de que al final la voz hay que trabajarla a diario, ¿vale? Si quieres dedicarte a ello, tienes que echarle horas, que tampoco hace falta tanto como Michael Jackson. ¿Vale? Así entrenaba Michael Jackson con su profe por teléfono, y ahí están haciendo una escala de octava y media con una R. Un buen ejercicio para mantener la retracción de la laringe y también para colocar muy bien el sonido con la M. Fíjate, notas muy agudas. Vale, hay que tener en cuenta que Michael Jackson, a la hora de cantar en sus canciones, principalmente se movía mucho en su zona más aguda, en su registro agudo, y estos ejercicios repitiendo el agudo pues le ayudaban un montón. Son ejercicios de canto, son aburridos, pero son lo que construyen lo que luego vemos ahí. Fíjate que él hacía mucho uso de su voz de cabeza, ¿vale? Sobre todo en sus comienzos, y luego sin embargo con el tiempo fue desarrollando más su voz mixta. Para esto pues Seth Riggs seguro que le ayudó un montón. Es que fijaos, tiene una voz completamente conectada de punta a punta. Ahí no vemos ningún quiebre vocal, está todo muy conectado. Y además aquí está cantando con esa voz completa. En algunas canciones decidía estilísticamente usar la voz mixta con distorsión. Que una de las cosas más difíciles de si quieres cantar una canción de Michael Jackson es ese fraseo tan rápido, ¿vale? En casi todas las canciones está. Vale, podemos ver que él tenía una articulación un poco más en horizontal, ¿vale? Más boca de sonrisa para conseguir esa agresividad en la voz. Es que fíjate, son notas bastante agudas, un sonido muy belting. Es que por un lado él, para hacer esas canciones con notas tan agudas, él tenía que abrir mucho, ¿vale? Tenía un gran espacio faríngeo, pero sin embargo luego a la vez tenía que estrechar, ¿vale? La laringe para crear esa distorsión en la voz con sus bandas ventriculares. Dominar ambas cosas a la vez es muy difícil. Sometimes I want to sneak into places
and not have any hoopla or... Fijaos en su voz hablada. Él no hablaba con su voz de pecho, natural, sino que él estaba usando el pliegue fino, estaba usando la voz de cabeza. No sé si lo haría para no fatigarse la voz o realmente lo estaba haciendo porque él se sentía como un niño por dentro, por esa infancia que le fue robada. Choosing Lionel and myself to write We Are the World. Pero fíjate cómo pasaba de esta voz de cabeza a luego cantaba en las baladas con una voz espectacular. What about sunrise? What about rain? Una de mis canciones favoritísimas de Michael Jackson. Me pone los pelos de punta. Is there a time? What about all? Fijaos en el vibrato, ¿vale? Él tenía un vibrato también bastante rápido. Did you ever stop to notice? Notice. Fijaos cómo cantaba prácticamente llorando, ¿vale? Y eso es lo que hace que esta canción sea tan emotiva y te llegue tanto. Precioso, precioso. Y tan pronto pasaba de esa voz más frágil, llorada, a una voz que te dejaba tirado en el suelo. O sea, una voz espectacular. Vale, está ahí a principios de la octava 5, o sea, es bastante agudo y con distorsión. Y ahora viene lo que para mí es la verdadera genialidad estilística de Michael Jackson. Pensad en Freddie Mercury. Freddie Mercury creaba dramatismo en su voz, aguantando notas enormes durante segundos. Y sin embargo Michael era todo lo contrario. Eran notas cortas, más en staccato. Pero si hay algo que te hace saber que es Michael Jackson el que está cantando, son sus icónicos sonidos. Tenemos el hiccup o hipo vocal. ¿Veis? Eso se consigue con un cierre glótico muy rápido. Estamos haciendo un sonido y cortándolo inmediatamente. Fijaos cómo había veces que combinaba y lo hacía con una consonante, con una D, y luego lo hacía también solo con la vocal. Características, sonidos con voz de cabeza, también muy icónicos de él. Es que era una máquina de hacer sonidos y gracias a eso es que no se le va a olvidar nunca. Vale, y ahora después de ver toda esta serie de recursos que utilizaba Michael con su voz, vamos a hablar de Jafar Jackson, ¿vale? Que es su sobrino, el que lo ha interpretado en la película. ¿Habrá sido capaz de lograr el timbre de Michael? I'm not a kid anymore, Keith. I'm gonna look him straight in the eye. Well, I'm really happy with the sales of the proud black artist, Walter. Yo creo que la voz hablada está bastante similar. Muy bien. Y la voz cantada se parece bastante, lo hace súper bien. Sí que mezclaban partes cantadas de Michael con las de Jafar, pero sin embargo le llegaron a decir que la voz era tan similar que podrían haber dejado su voz perfectamente, pero bueno, al final por respetar a Michael Jackson, por los fans, pues han decidido dejar también la voz de Michael. Bueno, técnicamente yo creo que Jafar Jackson ha logrado capturar la esencia de Michael completamente y si no habéis visto la película yo os la recomiendo un montón. Al final tienes la experiencia como si estuvieras en un concierto de Michael Jackson. Y bueno, yo espero que con este vídeo y todo lo que hemos visto sobre él quede claro que al final era una persona súper talentosa ya desde muy pequeño, pero lo que verdaderamente lo convirtió en el rey del pop, lo que lo hizo destacar de verdad, es que consideraba todo su cuerpo su instrumento. Y bueno, ahora tengo mucha curiosidad por saber qué opinas de la voz de Michael Jackson. ¿Crees que es el verdadero rey del pop? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides de dejarme tu like y de suscribirte a mi canal para que pueda seguir haciendo más análisis como este. Nos vemos. Chao. Dun, 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 dun.